Mi familia. Siempre creí que eran mi refugio, mi base inquebrantable en un mundo caótico, el santuario al que uno siempre puede regresar. Me aferré a esa idea con cada fibra de mi ser, a pesar de las sutiles señales, los silencios elocuentes y la constante, casi imperceptible, sensación de estar en la periferia, observando desde la distancia mientras la vida fluía a través de los demás, especialmente a través de Ricardo, mi hermano. Dediqué mi tiempo, mi energía incansable, mi dinero, mis ahorros, a mantener esa fachada de unidad, a ser el pilar silencioso que creía que sostenía a todos. Pensaba que, al hacerlo, finalmente ganaría mi lugar, que mi esfuerzo sería reconocido y que, al final del día, mi sacrificio se traduciría en una pertenencia incondicional. Qué ingenuo y ciego fui. Todo ese castillo de ilusiones, construido con años de autoengaño y esperanza vana, se desmoronó con la simpleza cruel de un papel amarillento, olvidado en un cajón. No fue una conversación difícil que abriera los ojos, ni una discusión acalorada que revelara verdades ocultas. Fue un documento, aparentemente inofensivo, un testamento. En ese instante, un testamento empolvado y tan frágil como mi propia percepción de la realidad, se convirtió en la prueba irrefutable de una verdad brutal, amarga y aplastante. Yo nunca, ni por un solo segundo, fui realmente parte de su visión de familia. Nunca fui el hijo que ellos veían. Mi nombre es Alejandro, tengo 35 años, y si tuviera que describirme con una sola palabra, diría el cumplidor. No el brillante, no el favorito, no el aventurero, simplemente el que siempre estaba allí, el que resolvía, el que mantenía la calma. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una danza constante alrededor de las expectativas, o más bien, de la falta de ellas dirigidas hacia mí. Mientras mi hermano menor, Ricardo, 3 años más joven que yo, con sus 32 años y una sonrisa que desarmaba a cualquiera, acaparaba las luces, las alabanzas, las preocupaciones y el centro de atención, yo me convertía en la sombra eficiente, el engranaje silencioso que hacía funcionar la máquina familiar. Ricardo era el artista, el soñador, el que siempre tenía una anécdota divertida o un drama que resolver. Mis padres, Elena y Miguel, lo miraban con un orgullo que casi podía tocarse, una admiración que era palpable en cada gesto, en cada palabra. Y yo, Alejandro, ¿qué era yo? Era el hermano mayor responsable, el que sacaba buenas notas sin causar revuelo, el que trabajaba duro y ahorraba, el que se preocupaba por las facturas, por el bienestar de la casa, por el futuro. No es que no los quisiera. Al contrario, mi dedicación a nuestra familia era inquebrantable, casi una vocación. Era yo quien, desde muy joven, comprendió la importancia de la estabilidad económica y emocional. Siempre fui el primero en ofrecer ayuda, el que se adelantaba a los problemas, el que ponía su hombro para cargar las responsabilidades. Si había que reparar algo en casa, ahí estaba Alejandro. Si necesitaban un préstamo para alguna emergencia o inversión, mis ahorros estaban a su disposición. Si Ricardo tenía un problema, era yo quien lo escuchaba, quien lo aconsejaba, quien, en secreto, muchas veces le extendía la mano cuando nadie más lo hacía. Nunca esperé una ovación, ni un monumento, pero sí, anhelaba un simple gracias, una mirada de reconocimiento que me dijera: vemos tu esfuerzo, valoramos tu sacrificio. Pero esa mirada nunca llegó, o si lo hizo, fue tan fugaz que se disolvió en el aire antes de que pudiera aferrarme a ella. Era como si mi presencia, mi apoyo, mi propia existencia, fuera simplemente un hecho, algo que se daba por sentado, una parte del paisaje familiar tan obvia que no merecía atención. Ricardo, por otro lado, con sus gestos más grandilocuentes y sus tropiezos más dramáticos, siempre generaba reacciones, emociones fuertes. Era el querido de la abuela, el consentido de los tíos, y sin duda alguna, el hijo predilecto de mis padres. Yo era Alejandro, el que estaba ahí, el que resolvía, el que nunca daba problemas. Y precisamente porque nunca di problemas, porque siempre fui la solución, la fortaleza silenciosa, mi rol se convirtió en invisible. No había necesidad de preocuparse por mí, de preguntarme cómo estaba,
porque ya se sabía que yo estaría bien, que yo me las arreglaría. Esa carencia de reconocimiento, esa sensación de ser el hijo invisible, a pesar de ser el pilar, se incrustó en lo más profundo de mi ser. Se convirtió en una herida silenciosa, una que trataba de compensar con más dedicación, con más ayuda, con la vana esperanza de que, tarde o temprano, mis padres verían lo que tenían frente a ellos. Creí que mi amor incondicional, demostrado a través de acciones y sacrificios constantes, sería suficiente para ganar ese anhelado lugar. Ingenuo de mí. Ahora, con 35 años y una vida de dedicación a cuestas, entiendo que no se trata de cuánto das, sino de cuánto te valoran. Y en esa balanza, yo siempre estuve en deuda. Esa fue la base, la dolorosa preparación, para lo que estaba por venir. El día en que mi mundo se desmoronó no fue un día especial. No hubo presagios, ni nubes ominosas, ni el eco de un trueno lejano que anunciara la tormenta que se avecinaba. Era un martes cualquiera, o quizás un miércoles. Los días se difuminan cuando la rutina te absorbe. Había ido a casa de mis padres, Elena y Miguel, una de mis visitas semanales, costumbre que había cultivado con esmero durante años. La casa, que antaño bullía de vida, ahora se sentía más tranquila, más pausada. Mis padres, ya con sus años a cuestas, necesitaban una mano. Y como siempre, esa mano era la mía. Mi visita no era de ocio. Mis padres, a pesar de haber trabajado toda su vida, no eran exactamente unos genios de la administración financiera. Los números, las facturas, los impuestos, todo les resultaba abrumador. Así que, con mi formación en algo relacionado con la administración, me había convertido en su asesor personal y, de hecho, en su apoyo económico constante. Cada mes, una parte significativa de mis ahorros iba directamente a sus cuentas para ayudar con los gastos del hogar, las reparaciones, las medicinas. Era una inversión en su bienestar, un acto de amor filial que, para mí, era tan natural como respirar. Ese día, mi misión era ayudarles a organizar unos documentos viejos que habían acumulado en un escritorio en el estudio. Alejandro, por favor, estas cajas ya nos superan. Seguro que hay papeles importantes, pero no sabemos ni por dónde empezar, me había dicho mi madre, con su habitual tono de desamparo. Y yo, siempre dispuesto, me puse manos a la obra. El estudio, un pequeño cuarto al fondo de la casa, estaba abarrotado de carpetas polvorientas, sobres sin abrir y una amalgama de recuerdos y burocracia. Me senté frente al escritorio de madera antigua, el mismo donde, de niño, hacía mis deberes y soñaba con el futuro. Respiré hondo el olor a papel viejo y a un pasado que se resistía a desaparecer. Comencé a clasificar recibos de servicios, viejas cartas, fotografías en blanco y negro, algún que otro documento médico. Era un trabajo tedioso, pero lo hacía con una paciencia casi infinita, pensando en la tranquilidad que les daría tener todo en orden. Mi mente divagaba, recordando anécdotas de la infancia asociadas a cada objeto que tocaba. Fue entonces cuando, al mover una pila de libros gastados para limpiar el polvo de una esquina, mi mano tropezó con una caja de metal oculta, de esas que se usaban para guardar objetos de valor. Era pequeña, sin cerradura, y estaba sorprendentemente ligera. La curiosidad, una chispa que rara vez me permitía desviarme de mis tareas, se encendió. No era mi costumbre hurgar en las cosas privadas de mis padres, pero la caja parecía haber sido empujada accidentalmente y se había quedado a la vista. Sin pensarlo demasiado, la abrí. Dentro no había joyas ni dinero. Había un único sobre grueso, de color crema, con un sello de notaría que reconocí al instante. Y en su centro, en una caligrafía pulcra y formal, leí las palabras que helaron mi sangre. Última voluntad y testamento. No fue una conversación difícil en la mesa del comedor, una revelación planeada por mis padres para explicarme sus intenciones. No hubo un hijo, tenemos algo importante que decirte. No fue un momento de confianza mutua, fue un hallazgo, accidental, como si el destino mismo hubiera querido que yo lo encontrara, que la verdad saliera a la luz de la forma más cruda y despersonalizada posible. Allí, entre recibos de la luz y cartas sin importancia, encontré el documento que sellaría mi destino y redefiniría para siempre mi concepto de familia. Mis padres no me lo dirían.
yo lo descubriría. Y en ese instante, mi corazón, hasta entonces lleno de la inocente ilusión de un hijo que se sacrifica por los suyos, se preparó, sin saberlo, para el golpe más duro de su vida. El sobre en mis manos pesaba más que cualquier tesoro. El sobre crema, con ese sello de notaría tan oficial, se sentía frío y pesado en mis manos. Mis dedos temblaban ligeramente mientras lo abría, una premonición incómoda reptando por mi espina dorsal. Deslicé el documento fuera, un pliego de folios con tipografía formal, inmaculadamente impreso. Mis ojos, acostumbrados a escanear contratos y balances, comenzaron a leer las primeras líneas. Nombres completos, fechas, declaraciones de estado mental y capacidad legal. Todo lo estándar para un documento de esa magnitud. Pero a medida que avanzaba, el lenguaje legal, que normalmente procesaba con frialdad profesional, empezó a adquirir un tinte personal, doloroso, mordaz. Llegué a la sección central, esa que detalla la disposición de bienes. Respiré hondo, preparándome para lo que imaginé sería una división equitativa, o al menos un reconocimiento de mis años de dedicación. Después de todo, yo era su primogénito, el que siempre había estado allí. Pero la frase, clara y concisa, me golpeó como un mazazo en el pecho. Dejo la totalidad de mis bienes, muebles e inmuebles, así como mis ahorros y cualquier otra posesión material o inmaterial, a mi hijo, Ricardo, apellido de Ricardo. Mi mente se detuvo. Volví a leer. Y una vez más, no había error. La totalidad. A mi hijo, Ricardo. No había mención de mí, Alejandro. Ni un pequeño porcentaje. Ni un recuerdo simbólico. Nada. Era como si no existiera. Como si los 35 años de mi vida, mi existencia misma, no hubieran dejado huella en el legado familiar. La casa donde había crecido, donde había invertido innumerables horas de trabajo y una parte sustancial de mis ingresos para su mantenimiento. Los ahorros que yo, en mi ingenuidad, había contribuido a engrosar en momentos de necesidad. Los recuerdos, los objetos, el patrimonio que yo creía que construíamos juntos. Todo, absolutamente todo, para Ricardo. Un frío glacial comenzó a expandirse desde mi pecho, entumeciendo mis extremidades. No era solo la desposesión material, era la negación de mi valor, de mi rol, de mi amor. ¿Cómo podían mis padres, Elena y Miguel, mirarme a los ojos día tras día, aceptar mi ayuda, mis sacrificios, mis contribuciones, y al mismo tiempo firmar un documento que me borraba de su historia, de su futuro? Me esforcé por recordar alguna conversación, alguna pista, algo que justificara esta decisión. Había hecho algo malo. Los había decepcionado de alguna manera tan profunda que merecía esta exclusión total. Mi mente repasaba los años, las veces que dejé de lado mis propias ambiciones para atender sus necesidades, las noches en vela preocupado por su salud, las incontables veces que pospuse mis propios sueños para asegurar su comodidad. La tinta en el papel parecía reírse de mí, de mi devoción inquebrantable. Las cláusulas, tan formales y desapasionadas, contrastaban brutalmente con la calidez y el afecto que yo había intentado imprimir en mi relación con ellos. No era una omisión por olvido o descuido, era una decisión deliberada, calculada, plasmada con la frialdad de un notario y la complicidad de mis propios padres. Era el veredicto final de un juicio que yo desconocía que se estaba celebrando y del que yo era el único condenado. Ricardo, mi hermano, siempre el centro de su universo, ahora también sería el único heredero de su patrimonio. Y yo, el hermano mayor, el que cuidaba y proveía, quedaba con las manos vacías y el corazón destrozado. En ese momento, en aquel estudio polvoriento, la formalidad del testamento no solo me quitaba una herencia material, me arrancaba la ilusión de un amor incondicional, de una familia que me valoraba por quien era y por lo que hacía. La promesa tácita de la paternidad, el apoyo, el reconocimiento, el lugar seguro, se disolvió en el aire, reemplazada por la cruda realidad de que, para mis padres, mi existencia no merecía ser recordada en su último acto de voluntad. La herida era profunda, y sabía que tardaría mucho, mucho tiempo en cicatrizar. El papel se me resbaló de los dedos,
cayendo con un leve susurro sobre la pila de documentos. Mis ojos permanecieron fijos en las palabras que habían destrozado mi universo. No pude moverme, no pude hablar. El shock inicial fue tan abrumador que mi mente se negó a procesar la información, como un disco duro que se congela ante un error fatal. Mis padres, Elena y Miguel, mi hermano, Ricardo, la totalidad de mis bienes, a mi hijo, Ricardo. Era una frase sencilla, pero cargada con el peso de una traición insondable. La incredulidad fue la primera oleada. No podía ser. Debía haber un error, un malentendido. Quizás había otra página, una enmienda, un codicilo que mencionara mi nombre. Busqué frenéticamente, con manos temblorosas, entre los demás folios, esperando encontrar la prueba de que todo había sido un mal chiste, una terrible equivocación. Pero no había nada, solo esa declaración rotunda, seca, inalterable. La verdad se imponía, brutal y descarnada. Luego vino la punzada aguda, ardiente, de la traición. Era como si me hubieran apuñalado por la espalda, no con un arma física, sino con la indiferencia más profunda. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían mis propios padres, las personas que se suponía que me amaban y me protegían, hacer algo tan cruel, tan excluyente? Mi mente comenzó a girar en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué? Resonaba una y otra vez en mi cabeza, un eco hueco en el vacío que ahora sentía en el pecho. Las imágenes de los últimos años pasaron ante mis ojos como una película acelerada. Las mañanas tempranas acompañándolos al médico, las tardes resolviendo problemas bancarios, las noches calculando cómo estirar sus pensiones, los cheques que firmaba sin pensarlo 2 veces, las facturas que pagaba con la convicción de que era mi deber, mi contribución a la familia, cada acto de ayuda, cada sacrificio personal, cada renuncia a mis propias aspiraciones en pro de su bienestar, se sentía ahora como un acto de ingenuidad, como una burla cruel. Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que he dado, murmuré al aire vacío del estudio, la voz rota por la emoción. La herida era más que emocional, era física. Sentía una opresión en el pecho, como si una mano invisible me estrujara el corazón. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Mi visión se nubló con lágrimas no derramadas, lágrimas de furia, de dolor, de una profunda tristeza por la pérdida de una ilusión. No era una cuestión de dinero o propiedades, era una cuestión de amor, de reconocimiento, de un lugar en el árbol genealógico que yo creía tener asegurado. El testamento no solo me desheredaba materialmente, me desheredaba emocionalmente. Me decía, sin palabras, que mis esfuerzos no eran valorados, que mi dedicación era invisible, que mi propia existencia no era lo suficientemente significativa como para ser recordada en el momento final de su voluntad. Era una confirmación devastadora de mis peores temores, de esa sensación persistente de ser el segundo, el menos importante, el que podía ser ignorado. La traición era doble. Por un lado, la acción explícita de dejarme fuera de todo. Por otro, el silencio. El hecho de que nunca, ni una sola vez, hubieran tenido la decencia de sentarse conmigo y hablarlo, de explicarme su razonamiento, de darme la oportunidad de entender o de rebatir. Me habían permitido seguir invirtiendo mi tiempo y mi dinero en una casa y una familia que, según este documento, nunca serían verdaderamente mías. Esa falta de honestidad, esa aparente duplicidad, era lo que más me carcomía por dentro. Me senté allí, en el suelo frío del estudio, el testamento arrugado en mi puño. Las palabras se habían grabado a fuego en mi alma. El dolor era insoportable, pero más allá del dolor, una semilla de algo nuevo comenzaba a germinar. La rabia. Una rabia fría y justificada. La comprensión de que mi lealtad había sido malversada, mi generosidad explotada. Y con esa rabia llegó la certeza. Las cosas no volverían a ser como antes. Jamás. Mientras el dolor lacerante de la traición se asentaba, una verdad aún más amarga comenzó a abrirse paso en mi mente, eclipsando el puro shock. Este testamento, esta exclusión total, no era un evento aislado, una aberración repentina. Era la cruel confirmación de un patrón,
Una dinámica familiar que, aunque no siempre articulada, había sido la banda sonora de mi vida. La fría realidad es que esta decisión final de mis padres solo oficializaba lo que yo, en lo más profundo de mi ser, siempre había sabido y sentido, que mi lugar en su afecto y sus prioridades siempre había sido secundario, si es que existía. Recordé la adolescencia. Mientras yo pasaba mis fines de semana trabajando en empleos a tiempo parcial para ayudar en casa o ahorrar para mis estudios, Ricardo, 3 años menor y siempre con una habilidad innata para el drama, recibía cada capricho. ¿Una guitarra nueva? Claro. ¿Un viaje de estudios al extranjero? Por supuesto. Mis logros académicos, mis becas, mis incansables esfuerzos por ser independiente y no ser una carga, eran recibidos con una palmada en la espalda y un «bien hecho, Alejandro», siempre tan responsable. Un elogio que sonaba más a condena. En cambio, cada pequeña victoria de Ricardo era una celebración familiar, una excusa para reunir a todos, para ensalzar su talento o su carisma. Sus fracasos, por otro lado, eran tratados con una compasión ilimitada, una oportunidad para que mis padres se volcaran en él, le ofrecieran consuelo y soluciones. Mis problemas, si es que me atrevía a compartirlos, eran recibidos con un pragmatismo frío, o, peor aún, con la expectativa implícita de que yo los resolvería solo, porque Alejandro siempre puede con todo. La casa, que tanto había ayudado a mantener con mis aportaciones, era el epicentro de esta disparidad. Cuando una tubería se rompió, fui yo quien pasó noches en vela investigando cómo repararla o quién llamar, y quien cubrió la mayor parte del costo. Cuando el techo necesitaba reparaciones urgentes, fue mi dinero el que lo hizo posible. Nunca se me pidió, pero tampoco se me agradeció de verdad. Era un Alejandro lo arregla, un Alejandro se encarga. Pero cuando Ricardo decidió mudarse a su propio apartamento, mis padres se desvivieron por ayudarlo con la fianza, con muebles, con todo lo que pudiera necesitar. Mi independencia, mi capacidad de valerme por mí mismo, era vista como una razón para no ayudarme, no como un motivo de orgullo. Era el clásico, no necesita nada, él se las arregla. Era una verdad tácita, una que se tejía en los pequeños gestos, en las palabras no dichas, en las miradas que se dirigían a uno y no al otro. Mi existencia era una conveniencia, un seguro de vida. La de Ricardo, un proyecto vital, una inversión emocional constante. Me di cuenta de que mi rol siempre había sido el de salvaguardar su estabilidad, su comodidad, su tranquilidad, sin esperar nada a cambio, más que la vaga promesa de un amor que, ahora lo sabía, nunca fue incondicional. El testamento no era una revelación, era el punto final, la culminación lógica de una vida de invisibilidad y sacrificio no reconocido. Era la prueba irrefutable de que, sin importar cuánto diera, cuánto me esforzara, cuántos problemas resolviera, yo nunca sería el hijo predilecto, nunca sería Ricardo. Y esa comprensión fue más dolorosa que la traición inicial. Era la confirmación de que mi valor como hijo no se medía por mi dedicación o mi amor, sino por un favoritismo ciego que nunca pude entender ni combatir. Todas las piezas encajaban ahora, y la imagen que formaban era la de un patrón doloroso de exclusión, que había estado siempre ahí, esperando el momento de revelarse en su forma más brutal y legal. Este documento era, en esencia, su última palabra sobre mi lugar en sus vidas. Y esa palabra era ninguno. El huracán inicial de shock, ira y traición comenzó a amainar, dejando a su paso una devastadora claridad. Una verdad, amarga como el ajenjo, se posó en mi corazón, más pesada que cualquier patrimonio material. Esta revelación no era solo sobre el testamento, ni sobre la injusticia de la herencia. Era sobre mi lugar, o la ausencia de él, en el corazón de mis padres. Me di cuenta de que, en su esquema de afectos y prioridades, yo nunca había sido una pieza central. Era, en el mejor de los casos, una conveniencia. En el peor, una figura secundaria en su propia narrativa familiar. Siempre me esforcé, no solo por cumplir, sino por exceder. Mis logros académicos, mi estabilidad profesional, mi independencia económica, todo lo consideraba un regalo para ellos, una demostración de que habían criado a un hijo responsable,
alguien de quien podían estar orgullosos. Me decía a mí mismo que mi silenciosa dedicación, mi apoyo constante, mi presencia inquebrantable, eran mis formas de mostrarles mi amor y, al mismo tiempo, de ganarme el suyo incondicionalmente. Creí que el amor, el respeto y la valía se construían con acciones, con sacrificio, con un compromiso incondicional. Y di todo eso, sin reservas. Pero ahora, el testamento era un espejo brutal que reflejaba la verdad. Mis años de esfuerzo y devoción no habían alterado la jerarquía invisible de su afecto. No me habían elevado a la posición que yo, ingenuamente, creía merecer por mi lealtad. Ellos nunca valoraron mi sacrificio en la misma medida en que yo lo ofrecí. Mi constante presencia, mi apoyo financiero, mis noches en vela preocupado por ellos. Todo eso no me ganó un lugar en su voluntad final. Y si no me lo ganó en su voluntad, ¿cuánto de ello había ganado en sus corazones? La respuesta, dolorosamente obvia, era no lo suficiente. La decisión de dejarlo todo a Ricardo no era un descuido, ni un error. Era una declaración, una afirmación explícita de quién era la prioridad, quién ocupaba el lugar central en sus vidas. Era la confirmación de lo que mi intuición siempre me había susurrado en los momentos de soledad, pero que mi mente, desesperadamente, se negaba a aceptar, que yo, Alejandro, nunca fui su prioridad. Nunca fui el hijo al que recurrirían si el mundo se desmoronaba y solo podían salvar a uno. Ese lugar siempre estuvo reservado para Ricardo, el hijo que, por alguna razón incomprensible para mí, siempre fue su favorito, el objeto de su afecto incondicional, incluso con sus tropiezos y sus dramas. Comprender esto fue un golpe más devastador que la pérdida material, porque la herencia es reemplazable, el dinero se puede ganar de nuevo, pero la confirmación de que tu amor no es correspondido en la medida en que tú lo das, la certeza de que tu esfuerzo es ignorado, la revelación de que tu propio lugar en la familia está subordinado al de otro, eso deja una herida que no se cura con tiempo ni con dinero. Era la cruda constatación de que siempre estuve persiguiendo un fantasma, una aprobación que nunca llegaría, un reconocimiento que me sería negado hasta la última letra de su legado. Esta amarga verdad me liberó de una falsa esperanza y me mostró el camino que debía seguir, un camino en el que yo sería mi propia prioridad. La amarga verdad, una vez digerida, no me dejó inmovilizado. Al contrario, se convirtió en el catalizador de una decisión tan radical como liberadora. Ya no había vuelta atrás. Aquel testamento no solo desveló la cruel jerarquía de afectos en mi familia, sino que también desdibujó para siempre la imagen idealizada que yo había construido sobre ella. Durante años, me había aferrado a la esperanza de que, con suficiente amor, dedicación y sacrificio, podría ganarme el reconocimiento y la valoración que anhelaba de mis padres. Esa esperanza, sin embargo, se había pulverizado en 1000 pedazos sobre el suelo polvoriento del estudio. Y al ver esos fragmentos, me di cuenta de que mi sanación dependía de recogerlos y construir algo completamente nuevo. No fue un arrebato impulsivo de furia, aunque la rabia ardía en mi interior. Fue una decisión fría, calculada, nacida de una profunda reflexión y un agotamiento emocional. La decepción que durante tanto tiempo había sido una sombra persistente, ahora se manifestaba como una certeza inquebrantable. No importaba cuánto diera, cuánto amara, cuánto me esforzara por ser el hijo perfecto, nunca sería suficiente. Nunca sería su prioridad. Y si ellos, mis propios padres, no podían o no querían reconocerme, ¿por qué seguir entregando mi alma a una relación que solo me ofrecía vacío y dolor? La noche de la revelación, no pude dormir. Caminé por mi apartamento, una y otra vez, reviviendo cada momento, cada frase del testamento, cada recuerdo de mi vida familiar que ahora se presentaba bajo una luz diferente, más oscura, más reveladora. Comprendí que el ciclo de dar sin recibir, de sacrificarme por una aprobación que nunca llegaría, debía terminar. Y la única manera de que terminara era cortar el lazo. No era un acto de venganza, sino de autopreservación. Era como arrancar de raíz una planta que, a pesar de todos tus cuidados, solo te produce espinas. La decisión de cortar relaciones con mi familia
No fue fácil en el sentido de que implicaba cerrar un capítulo entero de mi vida, renunciar a la idea de la familia perfecta que había mantenido contra toda evidencia. Pero fue fácil en el sentido de que sentía una claridad inmensa, una paz extraña y profunda. Había luchado tanto tiempo por un lugar que nunca existió para mí. Ahora me rendía. Me rendía a la verdad y me rendía a mí mismo. Mi bienestar, mi salud mental, mi propio sentido de valía, dependían de poner fin a esa dinámica tóxica. Sabía que habría consecuencias, murmullos, juicios, quizás incluso la condena de otros miembros de la familia que no comprenderían mi postura. Pero ya no me importaba. Había agotado todas mis reservas emocionales en intentar ser lo que ellos querían, en buscar un amor que ellos no podían darme. Ahora, era el momento de ser lo que yo necesitaba. El corte no sería abrupto y dramático. Sería un proceso gradual de desapego, de reducir las llamadas, de espaciar las visitas, de dejar de ofrecer mi ayuda económica y emocional. La inversión de mi tiempo y energía sería redirigida hacia mí, hacia mi propia vida, hacia las personas que sí me veían, que sí me valoraban, que sí me correspondían. El testamento no solo me quitó una herencia, me dio una lección brutal, sí, pero necesaria. Me mostró que la lealtad debe ser bidireccional y que el amor incondicional no significa aceptar ser invisibilizado. Decidí que, a partir de ese momento, mi prioridad sería mi propia paz. Y para lograrla, era imprescindible alejarme de la fuente de mi dolor. La puerta de esa casa, que antes se abría para que yo ofreciera mi ayuda, ahora se cerraba, pero esta vez, con la llave de mi propia libertad. La gente suele imaginar que cortar lazos con la familia es un acto lleno de culpa, de arrepentimiento, de noches en vela preguntándose si uno ha hecho lo correcto. Y sí, la imagen de la familia unida, las tradiciones, los lazos de sangre inquebrantables, es poderosa. Pero para mí, Alejandro, después de la devastadora revelación del testamento y la amarga verdad de la constante invisibilidad, la realidad fue sorprendentemente diferente. La decisión, aunque dolorosa en su concepción, no trajo consigo el peso de la culpa. Al contrario, lo que experimenté fue una ligereza, un alivio profundo que nunca imaginé posible. No me sentí culpable por alejarme. ¿Culpable de qué? ¿De haberme protegido de un dolor continuo? ¿De haber priorizado mi propia salud mental después de años de invertir en una relación que nunca me retribuyó de la misma manera? La culpa, pensé, sería seguir anclado a un barco que se hundía, arrastrándome con él. Mi conciencia estaba tranquila. Había dado todo lo que tenía y más. Había intentado una y otra vez ser el hijo que ellos parecían necesitar, el pilar silencioso, el solucionador de problemas, el que siempre estaba disponible. Y a pesar de todo, fui borrado de su legado final. Si hay culpa, no es mía. Este sentimiento de ausencia de culpa se tradujo en una inesperada sensación de liberación. Era como si, durante 35 años, hubiera estado cargando una mochila pesada, llena de expectativas no cumplidas, de la necesidad constante de aprobación, de la búsqueda incansable de un reconocimiento que nunca llegaría. Con cada paso que di para alejarme, con cada mensaje que dejé sin responder, con cada fin de semana que no pasé en la casa familiar, sentí como el peso de esa mochila disminuía. Finalmente, pude quitármela por completo. La paz que llegó con esta decisión fue un bálsamo para mi alma herida, una paz que no se sentía como resignación, sino como triunfo. Triunfo sobre la necesidad de ser validado por aquellos que no podían verme. Triunfo sobre el patrón autodestructivo de dar sin límites a quien no valora tu esfuerzo. De repente, el aire se sentía más ligero, los colores más vivos. Mis pensamientos ya no estaban dominados por el ¿qué hago para que me quieran? O el ¿por qué no me valoran? Ahora, mi mente tenía espacio para mis propios proyectos, mis propios sueños, mis propias necesidades. La energía que antes dedicaba a resolver problemas familiares o a preocuparme por la situación económica de mis padres, ahora podía invertirla en mí, en mi trabajo, en mis hobbies, en mis amistades, en construir una vida que me pertenecía por completo. Fue un proceso de redescubrimiento.
comencé a escuchar mi propia voz, mis propios deseos, a confiar en mi propio juicio sin la constante sombra de la desaprobación o la indiferencia familiar. Entendí que mi valía no dependía de la mirada de mis padres, sino de mi propia percepción y de cómo me trataban las personas que sí me elegían libremente. Algunos podrían pensar que mi decisión fue fría, pero fue todo lo contrario. Fue un acto de amor propio, el más grande que había hecho hasta la fecha. Fue la única manera de curar la herida profunda que me había acompañado desde la infancia. Ya no había necesidad de mendigar afecto o de forzar un encaje donde no lo había. Me liberé de la carga de ser el hijo que nunca sería suficiente, y en esa liberación encontré una nueva definición de familia. No necesariamente la de sangre, sino la que te elige, te respeta y te valora. Y esa sí que no me generaba ninguna culpa, solo la certeza de estar en el camino correcto, el camino hacia mi propia felicidad. La ligereza de la ausencia no era solo la ausencia de culpa, era el espacio recién descubierto para mi propio rescate. Liberado de la constante necesidad de buscar validación y de la pesada carga de las expectativas familiares no correspondidas, Alejandro pudo, por fin, dedicarse a sí mismo. No fue un cambio de la noche a la mañana. Como cualquier proceso de curación profunda, implicó dolor, introspección y la reconstrucción gradual de un nuevo sentido de propósito. La energía que antes se desviaba en intentos fallidos de ganar afecto o en solucionar problemas ajenos, ahora tenía un único destino: yo mismo. Empecé por las cosas pequeñas, aquellos hobbies que siempre quise retomar, pero para los que nunca tenía tiempo. De repente, encontraron un hueco en mi agenda. Volví a la lectura intensiva, me apunté a clases de cocina que siempre me habían llamado la atención, y descubrí una pasión por el senderismo que me conectaba con la naturaleza de una manera que nunca había experimentado. Estos pequeños actos de autocuidado no eran solo pasatiempos, eran afirmaciones silenciosas de que mi tiempo y mi felicidad importaban, que yo importaba. Pero el cambio más significativo se dio en mis relaciones interpersonales. Durante años, mi círculo social se había mantenido pequeño, casi asfixiado por la sombra de mis obligaciones familiares. Ahora, con el espacio mental y emocional que gané, empecé a cultivar conexiones genuinas. Me acerqué a amigos de la universidad con quienes había perdido el contacto, me abrí más con compañeros de trabajo y, lo más importante, me permití ser vulnerable. Compartí mi historia, no con el objetivo de victimizarme, sino de procesar, y para mi sorpresa, encontrar resonancia en las experiencias de otros. Descubrí que no estaba solo en mis luchas por el reconocimiento y la pertenencia. Fueron estas nuevas relaciones, o la profundización de las ya existentes, las que se convirtieron en mi familia elegida. Personas que me escuchaban activamente, que valoraban mis opiniones, que celebraban mis éxitos y me apoyaban en mis fracasos sin juicio. Amigos que se preocupaban por mí, no por lo que yo podía hacer por ellos, sino por quién era yo. Encontré en ellos la reciprocidad, el respeto y el amor incondicional que tanto anhelé de mis padres. Estas conexiones eran orgánicas, sin la presión de la sangre, sin la carga de un pasado desigual. Eran relaciones construidas sobre la base del respeto mutuo y la apreciación sincera. También invertí más en mi desarrollo profesional. Sin la constante distracción de las preocupaciones familiares, pude concentrarme en mis metas, en expandir mis conocimientos, en buscar oportunidades que antes habría descartado por parecer demasiado arriesgadas o por requerir tiempo que creía que no tenía. Mi rendimiento mejoró y con ello, mi confianza. El rescate de Alejandro no fue solo emocional. Fue una redefinición completa de mi vida. Entendí que la felicidad no reside en la aprobación externa, sino en la paz interna. Aprendí que soy digno de amor y respeto por el simple hecho de ser yo mismo, no por lo que puedo hacer o dar a los demás. Mis padres, al dejarme fuera de su testamento, sin querer, me dieron el regalo más valioso, la libertad de construir mi propio camino, mi propia identidad, mi propia familia. Una familia basada no en la obligación, sino en el amor verdadero, la valoración y la elección. Ahora, a mis 35 años, siento que, por primera vez,
Estoy viviendo una vida que es auténticamente mía. Han pasado meses desde que aquel testamento se reveló ante mis ojos, no como un mero documento legal, sino como un sismógrafo que midió la verdadera profundidad de las relaciones en mi vida. Y en el silencio que siguió a la tormenta, he tenido tiempo para una reflexión profunda, una que ha transformado mi percepción de la familia, el amor y el propio concepto de valía. La primera y más cruda verdad que tuve que aceptar fue que el amor, incluso el filial, puede ser condicional e incluso ciego. Mis padres, en su elección final, dejaron claro que su afecto y su legado estaban reservados para una de sus creaciones, no para ambas. No pude cambiar su decisión, ni la historia de favoritismo que la precedió, pero sí pude cambiar mi reacción a ella. Pude elegir no ser una víctima, sino un arquitecto de mi propio destino. El testamento me robó una herencia material, sí, pero, paradójicamente, me devolvió algo mucho más valioso, a mí mismo. El proceso de desapego no ha sido fácil en cada minuto. No voy a mentir. Hay días, especialmente en fechas señaladas, o cuando la soledad aprieta, en los que la herida resurge, pero ya no me detiene. Aprendí a honrar el dolor sin dejar que me defina. Entendí que es posible amar y respetar a las personas, incluso a los padres, desde la distancia, sin permitir que sus limitaciones o decisiones te dicten tu propio valor. Mi amor por ellos, aunque transformado, sigue existiendo, pero ahora viene acompañado de límites sanos y de una profunda autoprotección. Mi concepto de familia ha evolucionado radicalmente. Antes, estaba anclado en la obligación de sangre, en la idea de que los lazos biológicos eran inquebrantables e incuestionables. Ahora, sé que la familia es mucho más que eso. Es la red de apoyo que uno elige. Las personas que te ven, te valoran y te aman por quien eres, no por lo que puedes dar, o por el rol que ocupas en una dinámica preestablecida. Mis amigos, mis colegas, las nuevas conexiones que he forjado, se han convertido en mi verdadera familia, esa que me nutre y me hace sentir que pertenezco. En ellos encontré la reciprocidad y el apoyo que tanto anhelaba. El dinero, la casa, los bienes materiales que no recibí, palidecen en comparación con la libertad que gané. La libertad de ser yo mismo sin filtros, sin la necesidad de actuar un papel para encajar o para ganar aprobación. La libertad de construir mi propia vida, de perseguir mis sueños sin la carga de la culpa o la expectativa ajena. El rescate de Alejandro ha sido, en esencia, la reconstrucción de mi identidad. Una que ya no depende de la validación externa, sino de un fuerte sentido de autovalía. Al final, este no es un cuento de venganza, sino de empoderamiento. Es la historia de cómo una profunda decepción se convirtió en la chispa para una transformación personal. No sé qué deparará el futuro en cuanto a la relación con mis padres o Ricardo. Quizás haya reconciliación, quizás no. Lo que sí sé es que estoy en paz con mis decisiones. Me he perdonado a mí mismo por la ingenuidad, por el exceso de dar, y he aprendido la lección más importante, que la herencia más valiosa es la propia vida, vivida con autenticidad, respeto propio y rodeado de amor. Un amor que uno mismo se da y que uno encuentra en quienes realmente lo merecen. Y esa es una herencia que nadie, ni siquiera un testamento me puede quitar.